La historia de Adán y Eva es el comienzo de la narrativa bíblica. En Génesis capítulo 2 versículo 7, se describe la creación de Adán a partir del polvo de la tierra. En Génesis capítulo 2 versículos 21 al 22, se cuenta cómo Dios creó a Eva a partir de una costilla de Adán. Esta historia establece el fundamento de la relación entre hombre y mujer. Adán y Eva vivían en el jardín del Edén, un lugar de belleza y perfección. En Génesis capítulo 2 versículos 8 al 14, se describe este jardín como un lugar donde fluían ríos y crecían árboles frutales. En Génesis capítulo 3 versículo 8, se describe cómo Adán y Eva se escondían de Dios después de desobedecer. Esto muestra la ruptura en su relación con Él. La serpiente tentó a Eva en Génesis capítulo 3 versículos 1 al 6, lo que llevó a la desobediencia y la caída del hombre. Este evento cambió el curso de la humanidad. Después de la caída, Adán y Eva enfrentaron consecuencias. En Génesis capítulo 3 versículos 16 al 19, se describen los castigos para la humanidad, incluyendo el sufrimiento y la muerte. En Génesis capítulo 3 versículo 15, Dios promete que vendrá un Salvador que derrotará a la serpiente. Esta promesa es el comienzo de la historia de la redención. La historia de Adán y Eva enseña sobre la importancia de la obediencia a Dios. En Génesis capítulo 2 versículos 16 al 17, se establece la primera ordenanza: no comer del árbol del conocimiento. La fe es crucial en la relación de Adán y Eva con Dios. En Hebreos capítulo 11 versículo 4, se menciona la fe de Abel, hijo de Adán, como ejemplo de fe verdadera. La historia de Adán y Eva continúa con sus hijos, Caín y Abel. En Génesis capítulo 4 versículos 1 al 16, se describe la primera tragedia humana, el asesinato de Abel por Caín. Después del asesinato de Abel, Adán y Eva tuvieron a Set, quien continuó la línea de la fe verdadera. En Génesis capítulo 4 versículos 25 al 26, se menciona el nacimiento de Set. La historia de Adán y Eva destaca la importancia de la familia. En Génesis capítulo 2 versículo 24, se establece el principio de la unión entre marido y mujer. Adán y Eva son los padres de la humanidad, y su historia tiene un impacto duradero en la condición humana. En Romanos capítulo 5 versículos 12 al 19, se discute el legado de Adán y su relación con la redención en Cristo. A pesar de la caída, la historia de Adán y Eva ofrece esperanza en la redención. En 1 Corintios capítulo 15 versículos 21 al 22, se habla de la victoria sobre la muerte a través de Cristo. La historia de Adán y Eva sigue siendo relevante hoy en día, enseñándonos sobre la naturaleza humana, la relación con Dios y la esperanza en la redención. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, se habla del nuevo comienzo en Cristo. Después de crear a Adán, Dios lo puso en el jardín del Edén, un lugar de gran belleza y abundancia. En Génesis capítulo 2 versículos 8 al 9 se describe el jardín como un lugar donde había todos los árboles hermosos y deliciosos, incluyendo el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente, más astuta que cualquier otro animal del campo, engañó a Eva para que comiera del fruto prohibido. En Génesis capítulo 3 versículos 1 al 5 se describe cómo la serpiente cuestionó la palabra de Dios y Eva, llevándola a desobedecer. Dios expulsó a Adán y Eva del jardín del Edén, y puso querubines y una espada flameante para guardar el camino del árbol de la vida. En Génesis capítulo 3 versículo 24 se describe esta expulsión y la protección del árbol de la vida. Adán y Eva tuvieron hijos, y la humanidad comenzó a crecer. En Génesis capítulo 4 versículos 1 al 2 se menciona el nacimiento de Caín y Abel, los primeros hijos de Adán y Eva. Abel ofreció a Dios los primogénitos de su rebaño, y Dios miró con agrado su ofrenda.
En Génesis capítulo 4 versículo 4 se describe el sacrificio de Abel y la aceptación de Dios. Dios juzgó a Caín por su acción y lo maldijo, condenándolo a ser un fugitivo y un vagabundo en la tierra. En Génesis capítulo 4 versículos 11 al 12 se describe el juicio y la maldición de Caín. La Biblia proporciona una genealogía detallada desde Adán hasta Noé, destacando la importancia de la línea de descendencia. En Génesis capítulo 5 versículos 1 al 32 se encuentra esta genealogía, que incluye a figuras como Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Dios vio la maldad de la humanidad y decidió enviar un diluvio para destruir la tierra. Noé, sin embargo, encontró gracia ante los ojos de Dios y recibió instrucciones para construir un arca que salvara a su familia y a 2 de cada especie de animal. En Génesis capítulo 6 versículos 13 al 22 se describe la preparación para el diluvio y la construcción del arca. La historia de Adán y Eva nos enseña sobre la creación del hombre y la caída en el pecado. Según Génesis capítulo 2 versículo 7, y respiró en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La evidencia científica sugiere que el hombre primitivo tenía una conciencia y capacidad para la fe y la relación con Dios. El jardín del Edén, descrito en Génesis capítulo 2 versículos 8 al 14, es un lugar de belleza y perfección. La arqueología no ha encontrado pruebas directas del jardín, pero la descripción bíblica coincide con la geografía del Medio Oriente. La aplicación práctica es recordar que Dios nos creó para vivir en un lugar de belleza y armonía. La historia de la serpiente y la tentación en Génesis capítulo 3 versículos 1 al 7 nos enseña sobre la naturaleza del pecado y la rebelión contra Dios. La evidencia histórica muestra que la serpiente era un símbolo común en las culturas antiguas. La aplicación práctica es reconocer las tentaciones y resistirlas. La expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén en Génesis capítulo 3 versículos 23 al 24 nos enseña sobre las consecuencias del pecado. La arqueología ha encontrado pruebas de la existencia de antiguas civilizaciones en la región. La aplicación práctica es recordar que nuestras acciones tienen consecuencias. La promesa de redención en Génesis capítulo 3 versículo 15 nos enseña sobre la esperanza de la salvación. La evidencia científica sugiere que el hombre primitivo tenía una conciencia de la necesidad de redención. La aplicación práctica es buscar la redención y la salvación en Dios. La vida de Adán y Eva después de la expulsión del jardín del Edén nos enseña sobre la lucha y el trabajo. La arqueología ha encontrado pruebas de la existencia de antiguas civilizaciones que vivían en condiciones difíciles. La aplicación práctica es recordar que la vida es un desafío, pero con fe y trabajo, podemos superarlos. La descendencia de Adán en Génesis capítulo 5 versículos 1 al 32 nos enseña sobre la continuidad de la humanidad. La evidencia histórica muestra que las genealogías eran importantes en las culturas antiguas. La aplicación práctica es recordar que somos parte de una larga línea de seres humanos que han vivido y trabajado en la tierra. La historia de Adán y Eva nos enseña sobre la importancia de la fe y la obediencia a Dios. La evidencia científica sugiere que el hombre primitivo tenía una conciencia de la existencia de un poder superior. La aplicación práctica es buscar una relación personal con Dios y vivir según sus principios. La historia de Adán y Eva nos enseña sobre las consecuencias del pecado y la importancia de la redención. La arqueología ha encontrado pruebas de la existencia de antiguas civilizaciones que luchaban contra el pecado y la muerte. La aplicación práctica es reconocer las consecuencias de nuestras acciones y buscar la redención en Dios. La historia de Adán y Eva nos enseña sobre la esperanza de la salvación y la redención. La evidencia histórica muestra que las culturas antiguas tenían una conciencia de la necesidad de salvación.
La aplicación práctica es buscar la salvación y la redención en Dios y vivir según sus principios. La historia de Adán y Eva nos enseña sobre la relación entre Dios y el hombre. La arqueología ha encontrado pruebas de la existencia de antiguas civilizaciones que adoraban a Dios. La aplicación práctica es buscar una relación personal con Dios y vivir según sus principios. La historia de Adán y Eva nos enseña sobre la lucha contra el pecado y la importancia de la obediencia a Dios. La evidencia científica sugiere que el hombre primitivo tenía una conciencia de la existencia de un poder superior. La aplicación práctica es reconocer las tentaciones y resistirlas. La historia de Adán y Eva nos enseña sobre la importancia de la obediencia a Dios y las consecuencias del pecado. La arqueología ha encontrado pruebas de la existencia de antiguas civilizaciones que luchaban contra el pecado y la muerte. La aplicación práctica es vivir según los principios de Dios y buscar una relación personal con Él. La historia de Adán y Eva nos enseña sobre la redención y la salvación. La evidencia histórica muestra que las culturas antiguas tenían una conciencia de la necesidad de salvación. La aplicación práctica es buscar la salvación y la redención en Dios y vivir según sus principios. La historia de Adán y Eva nos enseña sobre la relación con Dios y la importancia de la fe y la obediencia. La arqueología ha encontrado pruebas de la existencia de antiguas civilizaciones que adoraban a Dios. La aplicación práctica es buscar una relación personal con Dios y vivir según sus principios.